Voy a saludar con nuestro primer invitado, el doctor Jorge Acosta. Él es jurista y analista político. Con él vamos a saludar. Doctor Acosta, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Buenas, muchas gracias por la invitación. Un saludo para usted y para su importante audiencia. Doctor, vamos con el tema del juicio político a la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar. ¿Por qué la Asamblea Nacional, la mayoría que hicieron ese día, no permitió que la fiscal vaya a defenderse en el Pleno y que si ella no tiene nada en contra, presente los sustentos y seguramente iba a salir airosa porque la mayoría iba a votar en contra de ese juicio político? Bueno, hay que decir que este juicio político ha tenido una serie de vicisitudes e irregularidades, ¿no es cierto? La primera mala impresión que a mí me dio ese juicio político es que las preguntas del mismo, las inquietudes, las razones, eran deficientes, por decirlo menos, ¿no es cierto? El proceso propiamente dicho no estuvo completamente bien. Por el lado de la sujeto pasiva del enjuiciamiento, encontramos que por ahí apareció una oportunidad asombrosa, un estado de gravidez que obligó a paralizar el juicio político, aunque la señora fiscal en las tareas propias de su alto cargo, cumpliéndolas sin ninguna molestia, en audiencias maratónicas que le obligaban a hacer intervenciones muy largas, en las cuales debía estar de pie, ¿no es cierto? Y estuvo de pie. Entonces, eso nos dio un mal sabor a nosotros porque aparentemente lo que se hizo es meterle el juicio político para ganar un espacio de tiempo a fin de poder conseguir más votos. Como por ejemplo, el caso de este señor exprefecto que estaba enjuiciado penalmente y que, coincidencia de coincidencias, aparece virando su criterio, que era a favor del juicio político y de la censura a la señora fiscal general del Estado, aparece virando, decía ahí una coincidencia, con y con la abstención de fiscalía de acusarle en el proceso que le estaban siguiendo. También deja una impresión fuerte, una impresión triste, porque vimos que a todas luces se negoció el voto, se conjugaron los intereses y cada uno logró lo que más le venía. El uno librarse en el juicio, la otra persona obtener un voto a su favor. Es decir, esto ha estado lleno de malas costumbres y de usos. Lo correcto sería de que un funcionario llamado a un juicio político comparezca, conteste los cargos que le están haciendo, indique sus descargos, los otros se ratifican y presentan más o menos descargos, se hacen las intervenciones finales de los legisladores interpelantes y se procede a una votación. Entonces, no debe existir esa especie de guerra para no comparecer y no responder ante el país por los cargos que eventualmente se le han formulado. Cargos que, dicho sea de paso, no son simples, son graves. Son graves porque doctor, si estas situaciones... ¿Cuál podría ser el temor de la fiscal de no querer ir al pleno de la Asamblea y defender el juicio? El mismo que tuvo el señor Lasso, pues, ¿no? O sea, no poder contar suficientemente con argumentos y con documentos ciertos cargos
estas otras afirmaciones que la gente amenazaba con presentar. Entonces me parece que eso les causó un temor real. Por lo menos compareció por Zoom, esto por vía mática, en el momento en que ya le dijeron firme, no, esto va a ir para usted, firme nomás, la muerte cruza y vámonos a la casa. Por lo menos acudió, no. A mí sí me ha gustado que la señora fiscal, con el valor civil del que suele hacer gala a la asamblea, en señal de respeto a ese organismo y al pueblo ecuatoriano. Claro, es sorprendente, ¿no? Y ver que desde el gobierno se la defendía. Vimos ese día que se dio la reunión en la Comisión de Fiscalización, cómo asambleístas del gobierno estaban casi que cercando a los votos de ellos y a los que habían logrado convencer. Ahí estaba el señor Rogel, creo que es el del Partido Social Cristiano. También estaba el señor que ahora es de ADN. ¿Cómo se llama el que fue prefecto de Cotopaxi? Humajinga. Y que incluso hay chat donde el señor Humajinga conversa pues con la fiscal. Bueno, él dice que ha sido su asesora, que tiene las mismas iniciales que la fiscal, dice. Sí, como que el resto de ecuatorianos nos damos el dedo, ¿no? Sí. Esa actuación agresiva y de tener activistas dentro de la legislatura para conseguir votos en unos casos y para virar votos en otros casos, es una clara interferencia de un poder, en este caso del Ejecutivo, en otro poder, en este caso del Legislativo. Entonces, es sorprendente que se hagan estas cosas, especialmente para defender a una funcionaria que no es precisamente parte del Ejecutivo, pues no, sino es una funcionaria que está bajo la égida del Consejo de la Judicatura con autonomía financiera y administrativa. ¿No es cierto? Pero usted ve que tuvo sus cheerleaders oficialistas y su apoyo proveniente del Palacio de Carondelet. Doctor, ¿qué debería pasar con el asambleísta Humajinga? Este asambleísta que confesó en una entrevista que tramitaba pagos para proveedores y que, bueno, al parecer de ahí vino una denuncia y esa denuncia fue archivada por la Fiscalía el viernes pasado. Ahora que él confiesa ese tráfico de influencias, no sé si es lo correcto, tráfico de influencias, de estar gestionando pagos, ¿qué debería ocurrir? Hay que poner nuevamente la denuncia, pero esta vez adjuntando la grabación que usted acaba de mencionar, la declaración de él debidamente procesada, ojalá mediante un acto urgente dentro de la misma fiscalía, para decir, miren, aquí está la prueba de lo que estamos diciendo, tenga. Porque claro, yo no he leído la anterior denuncia, pero me imagino que la denuncia anterior no contó con elementos suficientes como para que sea aceptada a trámite. Pero ahora hay una confesión de parte, ¿no es cierto? Hay una confesión pública, hay una confesión mediante mecanismos que llegan inclusive a lo digital. Esos mecanismos deben ser periciados, e inclusive con cotejos de voz, para que no pueda nadie echarse atrás, ni la fiscalía, ni este individuo. Al parecer le va a salir el tiro por la culata tal vez a este asambleísta, ¿no? Debería, porque político que no tiene ciencia y conciencia merece gran penitencia. ¿Y la asamblea qué debería hacer? ¿Juzgarlo políticamente? Inmediatamente, para suspenderlo durante algún tiempo o extrañarlo desde su seno.
para que ya no vuelva más a las próximas elecciones, en donde esperamos que sus electores recapiten sobre la consulta de este individuo, le premien nuevamente con el voto y con el puesto. Se convirtieron en verdaderos defensores de la fiscal, ¿no? Pero todo fue a cambio de... No fue gratis todo, ¿no? Bueno, en este caso del señor Majinga fue más allá de evidente, pues no. Más allá de evidente lo que ocurrió. Fue beneficiado con el archivo de una causa penal que había en su contra, y la señora fue beneficiada con un voto más en defensa de su proyecto, de que no haya el juicio político, de que no avance, que no progrese el juicio político en su contra. Doctor, ¿cómo queda la fiscal luego de ese archivo del juicio político? Políticamente, ¿cómo queda ella? Aunque no deberíamos hablar del tema político porque ella es la fiscal general del Estado. Eso le iba a decir, pues ella no es una política, pero como le hemos visto en un fuerte activismo político durante todo el trayecto de su actuación, yo creo que sí podemos hablar de política y diríamos que por lo menos quedó herida con respecto a su potencial político y a su capacidad de maniobra dentro del campo político. Bueno, dentro del campo judicial, pues ya vemos que con la selectividad que le caracteriza, ella se mueve bastante bien en ese grupo de operadores de justicia. Sabe cómo mover las cosas para ir presionando una parte o en otra parte, ¿no es cierto?, cual acupunturista, para que vaya dando los resultados que ella persigue con su mezcla de juridicidad y de política. Así que estamos ante una autoridad muy sui generis. Esperemos que la próxima, que está pronta a ser nombrada, no se conduzca de semejante manera. Doctor, la mayoría de los partidos políticos que respaldaban a la fiscal o que respaldan a la fiscal, el PSC, Construye, ADN, bueno, y otros independientes, que votaron en contra de ese juicio político, ¿por qué ellos se adelantaban a los hechos? Decían que no habían pruebas, cuando no habían llegado a esa etapa donde tenían que sustanciar las pruebas. Porque siempre quisieron torpedear el juicio, ¿sí? ¿Por qué quisieron torpedear? Porque tienen sus intereses. No se olvide que a altos funcionarios o miembros del Partido Social Cristiano se les hizo allanamientos que no quedaron en nada, ¿no es cierto? Se efectuaron los allanamientos, se capturaron documentos, se hizo acopio de documentos, acopio de tecnología, etcétera, etcétera, acopio de archivos, inclusive. ¿Pero qué pasó? Nada. Y usted sabe perfectamente de que un allanamiento se hace cuando hay indicios de estas conductas de carácter típico, antijurídico y culpable, ¿no es cierto? Para precisamente recoger evidencias, evitar que se destruyan, para evitar que fugue a algún sujeto que está buscado por la justicia, etcétera. Para eso son los allanamientos. Pero si es que pasado tanto tiempo no ha ocurrido absolutamente nada, sí tenemos preguntas. ¿Qué razones habrá para que ello no haya ocurrido? Pero digamos, miembros de ciertos partidos de menor coturno, vemos que están enjuiciadamente y están enjaulados. Entonces, ahí seguramente hay mucha tela que cortar, y es por eso que los dirigentes políticos de varios partidos, como usted muy bien anota, se adelantan críticas y sin que se hayan presentado los probatorios correspondientes, ellos ya aventuran una decisión de objeción al juicio político de la fiscal. Y si hubiera juicio político, que votarían en contra. Eso lo dijeron a viva voz en todos los medios de comunicación. No es una cosa secreta, ¿no es cierto? Entonces,
Yo creo que están procurando también meter la tierra debajo de la obra y se cuidan en salud, ¿no? Correcto. Ahora, vimos al presidente de la Asamblea que incluso en el momento que iba a votar o votó, se hizo tomar una foto. Ahí sale sí, o sea, para votar en contra de ese juicio político, ¿no? ¿Eso qué nos da a entender o qué lectura darle, doctor? Para que vean, para que a nivel público, a nivel a nivel del gobierno, a nivel de su propio partido, vean que cumplió con lo pactado. ¿No es cierto? Hizo su propaganda, pero aún así no van a tener una buena respuesta del pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano ya está pensando, ya es pensante. Y los últimos sondeos ya se nota que van a tener un castigo bastante potente de parte de los votantes. Correcto. Pasemos a otro tema, doctor. ¿Cómo analizar la inseguridad que sigue existiendo en este país, aunque el gobierno en sus mensajes, en sus discursos de odio, sigue diciendo que tienen el control de las cárceles? Ayer asesinaron a la directora de la cárcel de acá de Guayas, o del Centro de Rehabilitación Penitenciario, en horas de la tarde. Pero el gobierno el día de ayer haciendo TikTok, sus ministros, el propio presidente destilando odio en esos discursos que son elaborados, que se los van escribiendo, siempre lanzando bronca contra sus opositores. ¿Qué lectura darle a todo esto, doctor Jorge Acosta? Bueno, realmente lo que transmite el mensaje traído por este gobierno al pueblo ecuatoriano es el mensaje de un gobierno mentiroso, porque esa es la palabra que se le debe asignar. ¿Por qué es mentiroso? Porque diariamente, si bien no vemos en los medios tradicionales que ocultan la información, porque ahí casi ni siquiera se mencionan los asesinatos que ocurren a diario y a cada momento y en todo el país. No salen ahí. Si no fuera por las redes sociales y los medios digitales, no veríamos que el gobierno está diciendo, y aquí que nunca sucedía antes, sicariato ocurriendo acá en el sur, norte, ni se diga en la zona del litoral ecuatoriano, ¿no es cierto? Sigue el problema en Daule, totalmente tomado, GDOs, siguen haciendo asesinatos, siguen ingresando los delincuentes a los locales y a los buses, y al que no entrega sus pertenencias le dan un tiro. Aquí en Quito no hay un policía, uno, en las vías por donde circula mayor tráfico en la pico. Los delincuentes motociclistas siguen circulando de a dos y siguen agarrando a la gente en los momentos de pare, en los momentos de aglomeramiento o en los semáforos para asaltarles a manada. ¿Sí? Yo mismo denuncié hace unos 3 meses que fui víctima de un asalto a mano armada estando manejando mi vehículo. Y no hubo un policía y ni siquiera un agente de tránsito del municipio a quien quejarse. Absolutamente nada. Entonces, no nos puede venir a decir el presidente de la República que en el Ecuador estamos salvo, que la delincuencia común ha bajado y que los asesinatos violentos no existen prácticamente según él, y que las casas están a buen recaudo y que están dominadas por la fuerza pública y por el gobierno, cuando a cada momento hay insucesos, inclusive dentro de las cárceles. La gente en los medios nos cuenta qué es lo que... Drones en las cárceles ahora, ¿no? Imagínense cómo llegan al techo
y no con poca dinamita. ¿Usted no cree que eso es sospechoso, doctor? Más allá de sospechoso, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nos quieren tener distraídos, la inseguridad pante de otros problemas que realmente están pasando factura también a la patria en lo económico. No hay trabajo, no hay salud, no hay educación. La luz ya mismo se nos va, ya van a comenzar los apagones. Entonces, con algo tienen que distraernos. La mejor manera es mantenernos preocupados, aterrorizados, tratando en actitud de defendernos de la delincuencia, no de no. Que preparar el circo. Es el mayor de todos nosotros los ecuatorianos. Las acciones exteriores por los suelos, cuando necesitan distracción política con respecto a algún asunto electoral, le pasan a la vicepresidenta Turquía y nos avisan de que no quiere, que se está demorando. Dice, toda una escena digna de la farándula politiquera ecuatoriana. ¿Es esto? También le van a abrir un expediente administrativo a la vicepresidenta. Sumario. Se dice porque no le pueden votar. No le pueden. ¿Y la pueden despedir? ¿Así de fácil? Si es que van por el 130 de la Constitución, me parece, si la memoria no me es infiel. La segunda por la que le pueden votar es por grave conmoción, ¿no es cierto? Dentro del Ecuador. Tengo noticias de que están examinando eso. Pero se darían con la piedra en los dientes, ¿no? ¿Por qué? Porque la grave conmoción interna la causa el gobierno. ¿Quién es el gobierno? El presidente de la República. Ahí le puedes aplicar a él esa pelota terrible que quieren utilizar en contra de la presidenta. Todo es sospechoso, todo es raro, ¿no? Están haciendo lo mismo con el ingeniero David Almeida, que es representante de los trabajadores de Petroecuador, por dar declaraciones para Radio Pichincha. Es que hay que tapar la boca. Vea, hay otro crítico en Guayaquil. Es el ¿qué hacen? Una de sus concejales, que es manifiestamente gobernista, le pone una denuncia para que lo voten. Al que fastidia, lo pone una denuncia. Ya solo falta de que a los que somos de libre moralidad, de ejercicio profesional, nos armen juicios a taparnos la boca. Solo eso nada más falta. No sería nada raro en la conducta de este gobierno. Esto parece una dictadura disfrazada de democracia, doctor. Así es, así es. Así es. Y a ustedes no les han cerrado, a los medios que dan cabida a la crítica, al análisis, a la palabra libre, no les han cerrado, porque están en el ciberespacio. Si es que ustedes fueran las radios o las horas comunes y ya les hubieran costado la luz, inclusive. ¿A dónde vamos con esto? Al despeñadero, a este paso. Porque fíjese, ¿dónde se le encontró a la barcaza generadora de electricidad que todavía no ha sido posible en funcionamiento? En un muelle privado está estacionada. ¿De quién es ese muelle? Del grupo económico del señor presidente de la República. Ahí está parada, pasaron unas fotos en las redes sociales. Ahí está. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no está ya en el sitio donde debe estar para generar electricidad? ¿Por qué ha rebasado el plazo que tenía para iniciar sus actividades? ¿Por qué no le han declarado contratista incumplida y generada las ejecutadas las garantías, perdón?
Son todas las preguntas que todos nos estamos haciendo. Yes. Doctor. Y si usted va al tráfico de drogas, ¿por qué? ¿Por qué razón caen los ladrones y no caen los dueños de las fincas, de los muelles, de las grandes haciendas donde se encuentra la droga, donde se encuentra según la misma? En fin, entonces hay un montón de incógnitas y de misterios que hay que develar en este país. Si no, repito, iremos de tumbo en tumbo hasta llegar al fondo del abismo. En la recta final, doctor, de esta entrevista, ¿qué le parece ese anuncio del presidente de la República que durante 3 meses no va a cobrar 180 kilovatios hora a los ecuatorianos durante el mes de diciembre, enero y febrero? Y también anunció la condonación de deudas de hasta $5.000 con el Banco Nacional de Fomento. Me parece ser que llegó la Navidad adelantada por parte del gobierno. ¿Qué nos da a entender con esto? Eso es demagogia pura, demagogia electoral. Dice que no va a cobrar la luz, pero si es temporada, estamos en temporada de gastos de luz. Pues. En diciembre, ¿cuánta luz se va a gastar? Y viene ya la Navidad, ¿no es cierto? Viene la Navidad. ¿Usted cree que vamos a gastar luz más abajo del tope que ellos ponen para que sea gratuita la electricidad? Porque no es que a todo el mundo le perdonan, sino que ponen un kilovatios, ¿no es cierto? Entonces, en la realidad no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué hacen ese tope? Pues nos van a subir la luz. Nos van a ajustar nuevamente los combustibles. Así que estamos condenados por donde se mire. Lo único que podemos hacer los ecuatorianos es utilizar el arma, la formidable arma que tenemos en democracia. Esta vez, por Dios, votemos bien, porque ya somos de los mismos, uno peor que otro. Lazo no es peor que Moreno, y fue peor que Moreno. Perdón, votemos por el actual presidente de la República, porque así es mejor de Lazo. Y está requeto. Doctor. Ojalá los ecuatorianos. Doctor, la última. Sigan. Usted el otro día dijo que el presidente de la República no necesita pedir licencia en campaña electoral. ¿Usted se ratifica en eso? Yo creería que no necesita. Porque, si usted me permite, por aquí tengo el artículo 144, o sea, yo no me voy a inventar nada de que tiene que pedir permiso, de que tiene que pedir licencia, de que tiene que renunciar. Para eso está la ley. Ya, y el que dice una cosa distinta a la letra de la ley es un mentiroso, es un demagogo o ignorante. Con su peña. Artículo 144. La presidenta o presidente de la República permanecerá 4 años en sus funciones y podrá ser reelecto por una sola vez. No dice nada más. Este es el 96 de la Constitución. Y la Constitución en las causales de remoción, de renuncias, etcétera, etcétera, dice nada más. Guarda silencio sobre el resto. No se olvide que este es un asunto de derecho público y en derecho público se puede hacer solo lo que está expresamente permitido por la ley. No se puede hacer más. Este es el mandato de la Constitución, norma suprema. Y cualquier norma que se le oponga se reputará no aplicable. Está todo juez obligado a inaplicar. Por otro lado,
el artículo 96 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, que es de la materia que estamos hablando en este momento. Artículo 96. Prohibición para ser candidatas o candidatos de elección popular. Aquí están las prohibiciones. Las servidoras y servidores públicos de libre nombramiento, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de inscripción de su candidatura, deben renunciar, ¿no? Deben renunciar. De ahí dice, las demás servidoras o servidores públicos y las y los docentes podrán candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo. ¿Cuáles son? Los funcionarios públicos que son médicos, que son académicos, que son profesores, etc. Ellos pedir licencia durante el tiempo de la campaña, y si es que ganan, la licencia se extiende durante el tiempo que dure el mandato, que dure su cargo, el puesto que han ganado. Esto no es para el presidente de la República. Y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones y de ser mientras ejerzan sus funciones. El ejercicio de cargo de quienes sean ejercicios para integrar las juntas parroquiales, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? El presidente no tiene que pedir licencia. Aquí está la ley. Bueno, aquí está la ley. Lo que debe hacer el presidente, y conste que no es santo de mi devoción, ni él ni su gobierno, es ir al Consejo Nacional Electoral. Buenas, vengo a inscribir. Tienen que inscribirle, y obviamente en el periodo de elecciones, etcétera, los otros partidos o movimientos políticos, los otros sujetos políticos podrán interponer dando inscripción. ¿Para qué? Para que sea el Tribunal Electoral de la Constitución y la ley resuelva si le inscriben o no le inscriben. Tienen que respetar la ley, deberían inscribirle, y si resuelven no inscribirle, estarían violando la ley. Eso nomás. Pero así le inscriban, yo no voy a votar por él. ¿Qué pasa si llega a ganar Daniel Noboa? Hemos visto que lleva casi 10 meses gobernando este país. 4 años más, completaría año y medio, 4 años más gobernando este país. ¿A dónde vamos? Termina de desplomarnos. Nos quedaremos con una mano adelante, una mano atrás, y porque nos habrá quitado todo, pero todo. Cuando usted dijo nos quedamos con una mano, se cortó. Si nos puede repetir esa parte. Nos quedaremos desplumados, con una mano adelante, otra mano atrás, y flacos, porque no tendremos ni plata para comer. Todos los ecuatorianos estamos en condiciones angustiosas porque nuestras actividades han bajado y el flujo de clientes también está muy limitado. Y eso en todas las áreas, en los médicos, en los dentistas, en los abogados. Entiendo que a ustedes también la publicidad les ha de haber bajado, ¿no es cierto? Porque la gente prefiere gastar en lo que su familia necesita prioritariamente antes que ir a pagar al abogado, al médico o al dentista. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo para conversar con nosotros. A ustedes, gran abrazo y cuídense. Gracias al doctor Jorge Acosta, jurista y analista político, conversando con nosotros en esta mañana aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.